Vídeo vamos a construir un analizador de sentimiento en textos muy sencillo con una red neuronal. Para ello nos vamos a la carpeta Fundamentals y a IMVD. Esta práctica se puede realizar tanto en local como en Colab, pero yo recomiendo usar Colab para poder usar una tarjeta gráfica. Nos vamos a la práctica y es recomendable en esta práctica usar una tarjeta gráfica. Nos tendremos que ir a ajustes de cuaderno y poner GPU. Guardamos y se conecta. Entonces, ejecutamos y vamos cargando las librerías, tanto TensorFlow como quieras. El dataset que vamos a usar es uno que se llama IMBD, que es un conjunto de 50.000 reviews de películas, que están muy polarizadas. La clase 0 es que son negativas y la clase 1 es que son positivas. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es un clasificador de sentimiento para predecir cuándo un texto es positivo y cuándo un texto es negativo. El texto tiene un parámetro, lo cargamos con Keras Dataset, que tiene unos cuantos datasets sobre todo para hacer pruebas. Tiene un parámetro que es número de palabras, que es para fijar el número máximo de palabras que queremos procesar. ¿Para qué vale esto? Pues porque nosotros podemos procesar, por ejemplo, este mismo de IMBD tiene 60.000 o 70.000 palabras diferentes. Entonces eso va a ser un modelo muy grande y habrá palabras que solo aparezcan una vez. Entonces vamos a poner el número máximo de palabras que queremos procesar. Luego podremos ver si mejora nuestro modelo con 15.000 o con 5.000. Este dataset nos lo divide en entrenamiento y en test. Y en Train Data van a ser las listas de los textos y luego los labels, que van a ser 0 si es clase negativa, 1 si es clase positiva. Y lo mismo para el test. Un ejemplo de un ejemplo del data. Pues lo que nos viene es una lista de índices, que esto es lo primero. No viene una lista de textos, no, porque esto viene procesado. Y lo que va a hacer es a cada palabra, cada token se llama, le va a asignar un índice. La palabra hello tendrá un índice, que a lo mejor es el 3, otra palabra tendrá el 4. Entonces vamos a tener que crear un diccionario para transformar los índices a palabras y las palabras a los índices. Pues esto lo vamos a llamar Word2Int, que lo podemos cargar directamente desde IMBD. Y el inverso, que lo que vamos a hacer es a cada palabra darle un índice y a cada índice una palabra. ¿Qué pasa? Aquí vamos a tener una serie de palabras, por ejemplo el padding, el start, que va a ser el 1, que es cada vez que empieza una lista, y luego necesitamos un carácter clave, que va a ser el unknown, para palabras que no estén en nuestro vocabulario. En nuestro vocabulario. Si hemos cogido, por ejemplo, las primeras 10.000 palabras, pues a lo mejor la 15.000 no va a estar, entonces le vamos a asignar el 2. Entonces nuestro vocabulario va a tener tres palabras más, por eso lo definimos como tres más. Luego el int word va a hacer el inverso. A cada índice le corresponde una palabra. Ejecutamos y creamos esta función que es getWords, que es para transformar la lista de índices a palabras. Lo que vamos a ir recorriendo cada índice dentro de una frase y le aplicamos el diccionario. Si no está la palabra dentro del diccionario, ponemos unknown. Para la primera. Para el primer texto de nuestro dataset, pues esta, que era una lista 1, 4, 22, la primera es el start, pues nos devuelve este texto con esta función. Y luego el sentimiento, que será el label. Este es positivo, se puede ver perfectamente. Si fuera negativo, sería 0. Luego creamos la función inversa. Para pasar de un texto, lo pasamos a índices. Por ejemplo, el texto anterior lo volvemos a pasar a índice. Con estas dos funciones tendremos que jugar luego para hacer las predicciones. Claro, cada documento tiene una longitud variable. Nosotros hemos visto que para una red neuronal tenemos que decirle la dimensión de entrada. Tenemos que usar una dimensión fija. Entonces, habrá que ver una manera para poder transformar todos los textos a una dimensión fija, a un vector de la misma dimensión. ¿Qué vamos a usar? Pues para empezar vamos a usar el bajo words model, que es una manera muy típica de representar los documentos y muy usada. Básicamente es que nosotros tenemos un texto de entrada, un documento, lo dividimos en palabras y aquí creamos una bajo words, una bolsa de palabras, que es cada palabra y el número de veces que aparece. Por ejemplo, aquí John aparece solo una vez, pero likes aparece dos veces. Entonces John lo ponemos como a una y likes lo ponemos con dos. Se puede hacer lo mismo, pero normalizarlo entre el número de palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues 1 entre 9, 0,11. 2 entre 9, 0,22. Entonces esto va a ser nuestra manera de representar un documento.
Lo malo de esto es que aquí no importa el orden. Pueden estar desordenadas, que va a ser lo mismo. Si aquí pusiéramos John doesn't like, va a ser lo mismo que si pusiéramos Mary doesn't like. Entonces, porque luego lo pasa a una bolsa de palabras. Eso será un problema, lo del orden, pero que generalmente va a funcionar muy bien. Con esta función, lo que vamos a hacer a partir de una secuencia con counter, que esto te da el número de ocurrencias de una lista, vamos a ver si lo queremos normalizar o no, devolvemos esto. Por ejemplo, la frase del ejemplo. Pues esta frase, los words normalizado y sin normalizar. Luego los índices. La palabra se puede transformar a un índice. Claro, esto también cada documento con esto va a ser variable la entrada y hemos dicho que para nosotros, para nuestra red, lo que queremos son entradas fijas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a partir de este bajo words vamos a crear una cosa que se llama el document term matrix, que simple es vamos a crear un vector del tamaño igual a nuestro vocabulario, es decir, cada palabra le corresponde una celda de nuestro vector, por ejemplo, de manera simplificada, si solo tuviéramos estos dos documentos y esto fuera nuestro vocabulario van a ser estas 4 palabras. Luego habrá muchos más, entonces nuestro vocabulario será más grande. Lo que vamos a definir es cada documento va a ser un vector de ceros de la misma dimensión que el vocabulario y lo que va a tener en la posición de cada palabra, por ejemplo, el documento 1, I aparece una vez, pues aquí lo ponemos un 1. Like aparece una vez. Dislike no aparece, entonces 0. Movies aparece y lo dejamos con 1. Entonces, para textos más largos, cada documento va a estar representado con un vector de ceros del tamaño de la dimensión del vocabulario y cada palabra, cada ocurrencia, por ejemplo, si vas a la posición de la palabra hello, pues el número de veces que aparezca hello y también se podrá normalizar. Entonces ahora nuestro documento 1 será este vector y nuestro documento 2 será este vector, que los dos tienen la misma dimensión. Esto nos va a dar en datasets más grandes, pues vectores muy sparse, es decir, que casi todos son ceros y hay algún 1. Vamos a realizar eso con estas funciones de vectorizar. Declaramos un vector de ceros igual al tamaño de nuestro vocabulario, cogemos el bajo words y vamos recorriendo las palabras y la frecuencia con la que aparecen. Entonces lo vamos poniendo en la posición del vector. Y luego uno para crear toda la matriz de todo nuestro dataset. Cada documento, cada uno de los 25.000 documentos del train, lo vamos a transformar a un vector de dimensión del tamaño del vocabulario. Que en nuestro caso estos son 10.000 más los 3 índices, o sea, serán de 13.000. Entonces, como podemos ver, tarda unos segundos, porque el procesador en Colab no es tan rápido como la tarjeta gráfica. Tendremos una matriz, el train será una matriz de 25.000, que son los 25.000 documentos, por 10.003, que es el número de palabras, y el i, pues serán 25.000, que serán ceros y 1. Pues a partir ya tenemos una entrada para la red neuronal, pues con eso vamos a diseñar la red para predecir el sentimiento. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí la práctica va a ser diseñarlo, como hemos visto en las prácticas anteriores, o con la API funcional o con la API secuencial. Diseñar un modelo y que intente conseguir por lo menos 0,85 de accuracy en el test, intentar llegar a 0,9. Yo, como es de las primeras, voy a hacer uno inicial. Pues uno muy sencillo. Siempre que hay que empezar solo por una capa, ver unas neuronas por capa, un número de unidades, ir subiéndolos hasta ir obteniendo mejores resultados. Pues aquí voy a poner, por ejemplo, solo una capa. Pues esta, por ejemplo. Que llama a las entradas. Y voy a poner, imaginaos, uno muy sencillito. Y luego vosotros tendréis que probar. 4 unidades y la función de activación sigmoide. Generalmente ya dijimos que lo mejor suele ser la relu. Vosotros probar con relu. Y la salida, claro, es una clasificación binaria. Por lo tanto, tiene que ser una densa con una sigmoide y una sola neurona. Esto es un modelo muy sencillito, vosotros tendréis que... Y la sigmoide porque es clasificación binaria. Y llama a la anterior. Si lo defino... A ver aquí... Pues ya tendría el modelo. Lo compilo, es una binary cross entropy con Adam. Y accuracy para ir monitorizando los resultados.
Lo entreno solo con 5 épocas. Aquí estaría bien usar un callback, que de hecho podemos irnos a la práctica anterior, la de Prevent Overfitting, y buscar los callbacks. Tarda un rato en cargarse. A ver, vamos a volver a cargarlo. Mientras se va entrenando. Bueno, parece que no. Parece que no quiere cargarse. Mientras se va entrenando. Y aquí, por ejemplo, hemos obtenido un Ball Accuracy del 74. Podemos usar la función para ver los resultados y vemos que todavía podía haber ido bajando bastante más. Entonces, el objetivo, para que vayáis probando, es subir de 0,85 y casi llegar. Es bastante fácil. Con que probéis muy poquita cosa, lo vais a ver que se puede. Entonces, con esta función, luego luego podéis analizar los resultados. ¿Cuándo ha fallado? Si es que a lo mejor había pocas palabras, si no. Es el callback. No, parece que no se carga. Sí, vamos a ver. Entonces, podemos usar un callback de la misma práctica anterior para aplicar el early stopping. Entonces podremos ponerle más. Podremos ponerle más épocas y que pare en el momento que queramos. Por ejemplo, podemos poner una paciencia 3. Entonces, este modelo no ha sido suficiente. Entonces, yo lo que tendréis que hacer es subir el número de neuronas a 8. Tendréis que probar 16, 32, 64, 128. No hay otra manera. No se puede saber a priori. Y, por ejemplo, podemos poner una capa más. Que llame a la anterior. Pues esto ya sería un modelo con un poco más complejo. Entonces, yo os invitaría. Luego podríamos poner dropout entre medias. Este. Entonces, sería ver un poco cómo va mejorando. Pues podemos poner más épocas, lo que sea. Entonces, el objetivo es que vosotros vayáis probando hasta mejorar un poco el modelo. Ver los resultados. Podríamos haberle puesto más épocas, añadir más complejidad, añadir más neuronas y analizar resultados. Luego, con esta función podemos ver un poco cómo funcionaría en datos nuevos. Hemos visto que el modelo bajo words hace que no importe. Aquí sería para cada texto el sentimiento que le predice. Ya hemos visto que el bajo words esto no lo va a detectar bien, porque no va a detectar el orden. Por ejemplo, esta frase sería exactamente igual que si pusiera The movie is bad, I don't like it. Entonces, no pilla el orden, entonces esto no lo va a captar bien. Entonces, la cosa es que intentáis encontrar un modelo bueno con el que superéis el 0,85 y tratéis de llegar a 0,90. Con ese mismo. Y luego, para ver lo del feature engineering, vamos a ver qué pasa si no normalizamos los bajo words. Si lo dejamos como el conteo. ¿Qué pasa? Claro, yo puedo tener un texto en que la palabra buena aparezca una vez, pero sea muy corto. La película es buena, pero también puede estar un texto que tenga 10.000 palabras y la palabra buena solo una vez. Si normalizo, estará poniendo en relación con la longitud del documento. Si no, daría igual. Los dos tendrían el mismo valor. Entonces, con el modelo anterior, que hay que volver a ejecutarlo cada vez que lo queremos volver a entrenar, porque si no se queda con los pesos anteriores. Si yo lo entreno, veremos que tiene peor resultado. A veces tiene peor resultado sin normalizar. Entonces, como práctica, reducir el número de vocabulario, aumentarlo y comparar los resultados. A ver si el problema era eso. Y luego,
ya como curiosidad podríamos compararlo con otros modelos de Machine Learning y ver que si habéis hecho una red suficientemente buena, generalmente los va a mejorar. Pues ahora tratar de modificar esta red, hacerla un poco más compleja y obtener los resultados.